Buenos días a todas y todos. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la más cordial de las bienvenidas a la Semana de Tecnología. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Rubí del Carmen Ábalos Pérez, quien nos hará el honor de impartir el taller Aspectos Básicos y Gráficas en Excel. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestra en Administración por la misma Casa de Estudios. Cuenta con diversos diplomados, dentro de los que destacan diplomado en docencia, diplomado en elaboración de material didácticos, entre otros. Tiene certificaciones Microsoft. Ha sido académica de la UJAD desde hace 18 años, actividad que combina como profesora de educación primaria. Dentro de sus actividades docentes, elabora e imparte cursos, talleres y diplomados de educación continua. Ha colaborado también como participante y organizadora dentro de diversos eventos académicos como congresos y conferencias. Maestra Rubí, le agradecemos mucho su participación y que comparta su tiempo y conocimientos con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que en estos momentos inicie. Muy buen día para todas y todos. Maestra, tiene apagado su micrófono. Si gusta revisarlo. Vamos a iniciar con los conceptos básicos que nos permitan entender de lo que estamos hablando el día de hoy. Tenemos en pantalla una hoja de trabajo. Consta de una cuadrícula compuesta por filas y columnas, a como se ve en el ejemplo. De ahí, para nombrar a una celda determinada que haga una combinación de ambos parámetros. Cuando mencione lo que es un libro de trabajo, pues es un conjunto de hojas. Un libro puede tener varias hojas. En estas versiones 2016 y 2019 de Excel, se considera solamente una sola hoja y por tal se considera un libro de trabajo. Se graban con una extensión .xls. Las columnas, pues estas están ordenadas de acuerdo al alfabeto. Están dispuestas en vertical y se nombran de la A a la Z y de ahí AA hasta la AZ y de ahí BA, BB, BC y así subsecuentemente hasta la última columna que es XFD. Las filas pues están dispuestas en forma horizontal. Se enumeran desde el número 1 hasta la última fila, que es 1.048.576, que contiene solamente una hoja de trabajo. Las celdas, como podemos ver en el ejemplo, es un cuadro individual que forma parte de la hoja y en donde se introducen los datos. Está compuesto por lo que es la columna y la fila. El rango, pues es un grupo de celdas adyacentes y siempre va a hacer referencia desde la primera y última celda que se seleccione. En el ejemplo podemos ver que va de la A1 hasta la A6 y en nuestra barra de fórmula así la vamos a ver.
esta es la página de inicio, la pantalla de inicio de Excel, que nos muestra todas sus herramientas con una amplia cuadrícula de filas y columnas. Ahora bien, las gráficas en Excel pues son herramientas útiles que nos ayudan a analizar datos. Por eso son una representación gráfica de ciertos valores que nos permiten hacer una comprobación comparativa de manera visual, en donde se pueden hacer informes, análisis de datos, etc. Su objetivo, pues, es conseguir que la información mostrada se entienda mejor que los números en sí mismos, de tal forma que se pueda explicar visualmente los valores de una mejor manera. Debe ser autoexplicativo, o sea, debe ser simple y no debe requerir de una explicación por parte de su autor. Las partes o elementos de un gráfico. El área del gráfico, pues, se encuentra definida por el marco del gráfico que incluye todas sus partes. La serie de datos, pues, son los puntos de datos relacionados entre sí, trazados en un gráfico. Cada serie de datos, pues, tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener una o más series de datos, a excepción de los gráficos circulares que solamente tienen una serie de datos. El título del gráfico, pues, no es otra cosa que el texto descriptivo del gráfico que se coloca en la parte superior. En algunas ocasiones lo podemos colocar superpuesto centrado. El eje, pues, es una línea que sirve como referencia de medida. El eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías del gráfico. Las líneas de división son líneas opcionales que extienden los valores de los ejes de manera que facilitan su lectura e interpretación. El título del eje, pues, es un texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente. La leyenda es un recuadro que ayuda a identificar los colores asignados a las series de datos. Algunos elementos no están siempre en una gráfica. Va a depender mucho del tipo de gráfica que deseamos realizar. En esta ocasión vamos a ver algunos de los tipos de gráficos más utilizados. En este caso tenemos a los de columna. Los gráficos de columna, pues, son los más usuales, pues ellos hacen un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los de barra, pero la diferencia que tienen es que los gráficos de barra tienen las categorías en el eje vertical, ¿sí? Los gráficos de línea, pues, son los que muestran las relaciones de los cambios en los datos en un periodo de tiempo. Este gráfico siempre es comparado con el de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio, como lo hacen los gráficos de área. Los gráficos circulares son conocidos también en versiones anteriores de Excel como de pie o de pastel. Estos gráficos contienen solamente una serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. Los gráficos de barra, pues estos hacen énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico.
En versiones anteriores de Excel, dentro de este tipo de gráfico, se incluían visiblemente lo que eran los subtipos, como son los de cilindros, de conos y pirámides, al igual que el de columnas. En estas versiones de 2016 y 2019 que maneja Excel, no aparecen visiblemente. Lo que tenemos que hacer es encontrarlos para poder utilizarlos. En los gráficos de área, pues muestran la importancia de los valores a través del tiempo. Los gráficos de dispersión, pues son los gráficos útiles para mostrar la relación entre los diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes en lugar de utilizar categorías en algunos de los ejes como en los gráficos anteriores. Ahora me pasaré a realizar unas prácticas. Yo aquí ya tengo un libro de trabajo con diferentes prácticas a realizar el día de hoy. En la práctica 1 tengo unos datos pluviométricos con los meses del año, ¿sí? De los años 2013-2014, ¿sí? En esta ocasión no voy a seleccionar ningún dato de mi base de datos. Simplemente estoy posicionada en una celda. Me voy a esta parte donde dice esta pestaña de insertar. Posteriormente me voy a seleccionar un gráfico. Voy a hacerlo en la de columna. Como ustedes pueden ver, el gráfico, pues como no tengo ningún dato seleccionado, Excel por default solamente me arroja lo que es el área del gráfico. Me dirijo a esta parte en la pestaña Diseño, ¿sí? Que cuando nosotros insertamos algún gráfico, alguna imagen en Excel, siempre nos va a arrojar estas dos pestañas, lo que es de diseño y lo que es de formato. Me voy a esta parte donde dice datos, seleccionar datos, ¿sí? Posteriormente, selecciono el rango de datos, ¿sí? Y le doy a aceptar. En automático, pues ya tengo mi gráfica, ¿sí? Una gráfica muy sencilla, muy simple. Más sin embargo, le hace falta agregarle mis categorías. En este caso, me dirijo nuevamente a seleccionar datos y aquí en modificar voy a colocar lo que es la serie, ¿sí? Y le doy a aceptar. Ya me colocó que es el del año 2013. Posteriormente me dispongo a editar lo que son enero, febrero y todos los meses del año, ¿sí? Le doy a aceptar. Y ya tengo mi gráfica con mis categorías, ¿sí? A esta gráfica, si yo quiero, le puedo agregar elementos, que es los que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Puedo agregarles ejes a mi gráfica, títulos, si así lo requiero. Mi título del gráfico, que ya lo tiene, me maneja lo que es el año 2013. Etiquetas de datos si realmente yo considero que necesito mostrarlo. Así como lo que es una tabla de datos, ¿sí? Aquí con claves de leyenda, sin claves de leyenda, ¿sí? También si requiero colocar algún otro aspecto a mi gráfica, ¿sí? Yo le voy a agregar lo que es líneas de cuadrícula. Y aquí ya tengo una primera gráfica, muy sencilla, muy simple. Pero
quizás lo que yo requiera es hacer una comparación de mis datos a mi gráfica, ¿sí? Quizás lo que yo necesite es agregar el comparativo entre los años. Me voy nuevamente a lo que es seleccionar datos, ¿sí? Y voy a agregar, primero que nada, el nombre y posteriormente voy a agregar los valores. Y aquí ya tengo el comparativo de mi gráfica de los 2 años. Posteriormente, Excel maneja lo que es un diseño rápido de gráficas, ¿sí? Podemos ver diferentes y cada una de ellas tiene un nombre, ¿sí? Y nos muestra cuáles son los elementos que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Diseño 1, diseño 2, diseño 4, ¿sí? De acuerdo a las necesidades. En esta ocasión no vamos a utilizar ningún diseño rápido, porque lo que nosotros vamos a aprender es a agregar elementos. De igual forma, Excel maneja diferentes estilos de diseño, igual tienen su nombre. Este es estilo 2, estilo 3, estilo 13, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un nombre. También, una vez que yo ya realicé mi gráfica, puedo hacer el cambio de tipo de gráfico, ¿sí? Y lo puedo hacer con este icono aquí. Me maneja todo lo que son los diferentes gráficos con los que cuenta Excel, como es de columna agrupada, que es el que tengo yo, ¿sí? Al igual que los estilos y los diseños rápidos, cada uno de los gráficos tienen un nombre. Este es columna apilada, columna 100% apilada, columna agrupada 3D, columna 3D apilada, columna 3D 100% apilada y columnas 3D. De igual forma, son las de líneas, tienen igual su nombre. Cada una de ellas va marcando un nombre. De igual forma, la circular, ¿sí? Esta es una circular en 2D, esta es una circular en 3D, ¿sí? De igual forma, las de barra, al igual que las de columna, manejan un tipo de nombre. Las de área, de igual forma, ¿sí? Las de dispersión, de igual forma, manejan un nombre. En esta ocasión, yo voy a dejar mi gráfica con con un tipo de gráfico de línea. Ya tengo esta gráfica, la fui creando y le fui agregando elementos y fui haciendo cambios de tipo de gráfica. Ahora me voy a dirigir a esta otra base de datos. En esta base de datos, pues está compuesta más que nada por nombres, apellidos, calificaciones y promedios de mis alumnos. Aquí voy a obtener lo que es el promedio para posteriormente realizar una gráfica. ¿Cómo lo voy a hacer? En la pantalla de inicio de Excel maneja lo que es en edición unas funciones que son las más usuales, como es la de promedio. Excel en automático siempre me va a seleccionar las celdas que yo tenga hacia la izquierda. En este caso me toma en cuenta mi calificación 1, 2 y 3. Simplemente doy a aceptar y ya obtuve el primer promedio. Y obteniendo el primer promedio, selecciono y relleno hacia abajo las celdas y ya obtuve mi promedio. Posteriormente, yo tengo que definir qué es lo que yo deseo
plasmar en una gráfica, ¿sí? Si realmente lo que yo quiero, pues a lo mejor puede ser que son las calificaciones, la 1, 2 y 3. Si yo selecciono toda mi base de datos, Excel me va a colocar todos esos datos en una gráfica. Pero si yo defino qué es lo que quiero plasmar en la gráfica, tengo que seleccionar, ¿sí? Pero si yo selecciono y quiero seleccionar promedio, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Selecciono lo que es la columna nombre y sostengo con control para poder seleccionar la siguiente columna, que es la de promedio. Posteriormente, continúo con la pestaña insertar y en esta ocasión quiero realizar un gráfico en 2D, ¿sí? Circular, puedo agregarle elementos a esta gráfica, sí lo puedo hacer. Si se dan cuenta, en los estilos de diseño puedo encontrar elementos, ¿sí? La mayoría me maneja siempre los porcentajes, ¿sí? Pero en esta ocasión yo lo que quiero es agregar mis etiquetas de datos, ¿sí? Voy a agregar mis etiquetas de datos. Al agregar mis etiquetas de datos, Excel me maneja los promedios de mis alumnos. Otro elemento que pudiera yo agregar y que ya lo tiene mi gráfica es la leyenda. Simplemente puedo o quitársela, agregarla a la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia abajo. Yo la voy a dejar en esta ocasión hacia la izquierda. Aquí ya obtuve otra gráfica, ¿sí? En la primera no seleccioné ningún dato. En esta segunda gráfica seleccioné lo que son los datos. Me paso a la gráfica que quiero realizar con esta práctica número 3. Les pido por favor que apaguen su micrófono, ¿sí? Muy amables. Aquí tengo una base de datos. No, fíjate que eso lo tuvimos que hacer. Una base de datos donde yo necesito obtener el precio que voy a dar al público, ¿sí? Tengo artículos de papelería, en este caso, necesito obtener un impuesto general sobre la venta. ¿Cómo lo voy a realizar? Con una función de Excel. Cuando nosotros no conocemos, pues, qué función es, siempre nos dirigimos a la pestaña Fórmulas, ¿sí? Me voy a esta parte de insertar función porque yo realmente no recuerdo en la biblioteca de funciones dónde está esa función, ¿sí? Me voy con el asistente y aquí, donde dice buscar función, busco la función que es producto. Como no sé en qué categoría está, le digo que en todo y posteriormente le doy en ir, ¿sí? Aquí aparece la función producto. Posteriormente, Excel por default ya me tiene seleccionada la celda B8, que es la del precio, ¿sí? Aquí en el siguiente renglón colocaré el porcentaje, que es de un 12% y simplemente lo que hace la función producto es multiplicar, ¿sí? el precio por el porcentaje y aquí yo ya obtengo mi impuesto general sobre la venta. Voy a hacer lo mismo que en el anterior ejemplo, cuando hice lo del promedio que seleccioné y arrastré hacia abajo, ¿sí? Si se dan cuenta, los valores me los manejó relativos, ¿sí? Lo hizo de manera consecuente.
fue buscando lo que fueron los valores de las siguientes celdas, ¿sí? Pero el impuesto general sobre la venta, ese porcentaje es para todos mis artículos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a borrar esto y me voy a dirigir a lo que es nuevamente a mi asistente de insertar función. Como se dan cuenta, ya aquí lo tiene marcado Excel, ¿sí? Solamente le voy a dar a aceptar. Ya no voy a hacer los anteriores pasos que hice para encontrar mi función. Le voy a dar a aceptar. Nuevamente tengo seleccionada ya la celda B8 y aquí donde yo seleccione lo que es el impuesto general sobre la venta, para poder volver absoluto este valor, lo que tengo que hacer es colocarle un signo de pesos a mi columna y un signo de pesos a mi fila. Simplemente lo puedo hacer colocando F4 y en automático me va a convertir a absoluto ese valor. Le doy a aceptar, ¿sí? Y al momento en que yo rellene hacia abajo mis celdas, me convirtió en absoluto mis valores. Si se dan cuenta, yo me voy a ir posicionando. El valor que está en la celda C4 es para todos mis elementos. Ahora bien, ¿cómo voy a obtener mi precio al público? Pues bueno, sencillo. Voy a sumar lo que es el precio más mi impuesto general sobre la venta. Estando en esta barra de fórmulas, lo voy a obtener aquí, ¿sí? Utilizo la función suma y le doy Enter. Y hago el mismo procedimiento, relleno hacia abajo. Y aquí yo ya obtuve el precio al público. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero presentar en mi gráfica? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero? En este caso, voy a seleccionar lo que es mi producto y voy a sostener para seleccionar la columna de precio y hacer mi comparativo, ¿sí? Del precio en el que yo lo compro y el precio al público en el que yo lo voy a vender, ¿sí? Me voy a esta parte y en esta ocasión pues voy a utilizar, puede ser un gráfico de barra en 2D. Y aquí ya tengo mi tercera gráfica, ¿sí? Me voy a mi práctica número 4. Muchas veces nos puede pasar que nos indiquen, mira, necesito que me hagas este tipo de gráfica a como está aquí. Y nosotros tratamos de ¿cómo se llama? De hacer lo más cercano posible, ¿sí? A veces no lo podemos hacer porque no sabemos qué elementos podemos agregarles. En esta ocasión yo tengo una gráfica de barras, tengo una gráfica circular, ¿sí? Entonces, la primera gráfica no tiene un título, simplemente tiene un título de eje y tiene los valores. Voy a seleccionar, ¿sí? Mis elementos para disponerme a realizarlo. Me voy a insertar. Simplemente escojo, pues la gráfica, lo más parecido es esta, ¿sí? Pero le faltan los colores, no tiene los datos de la categoría, ¿sí? Y si yo me pongo a buscar en el diseño, pues tampoco no aparece tal cual. Igual en los estilos, si yo me pongo a un estilo, tampoco aparece. Me pudiera venir yo a la pestaña formato
Permítame. No me deja seleccionar lo que es la pestaña formato. Aquí en formato yo puedo hacer el cambio de color, ¿sí? Si así lo deseo. O, si se dan cuenta, selecciona todo. Posteriormente puedo ir seleccionando cada uno de los gráficos que aparecen aquí, ¿sí? Otra opción que yo tengo es cambiar entre filas y columnas. Y en automático simplemente hace el cambio. Es todo. Y me define a cada uno de mis barras que tengo aquí por colores. Aquí ya quedó la gráfica tal cual a como me la muestran en el ejemplo del lado derecho. Ahora me dispongo a hacer la siguiente gráfica, que es la de juegos, ¿sí? Selecciono en mi base de datos la información que requiero, ¿sí? Y ahora me están pidiendo un gráfico circular en 3D. La muevo hacia acá y me falta agregarles elementos. En versiones anteriores de Excel, ¿sí? Venía esta gráfica a como está separada, ¿sí? De igual forma, si yo me voy a los estilos de diseño, no hay ninguna parecida, ni tampoco en el diseño rápido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selecciono mi gráfica y con el botón derecho del mouse me voy a dar formato a serie de datos. En esta parte donde dice opción de serie, dice explosión de gráfico circular. Y aquí yo le puedo ir dando el espacio para que quede tal cual a como la tengo, ¿sí? Ya tengo pues lo más parecido a como está la gráfica. Me falta cambiar el título, ¿sí? Posteriormente tengo mi leyenda, simplemente pues la voy a modificar hacia qué lado la quiero. En este caso está hacia el lado derecho. Y por último, me hace falta agregar lo que son mis etiquetas de datos, ¿sí? Si yo la quiero al centro, si yo la quiero a donde yo desee colocar mis etiquetas de datos, al centro, extremo interno, un ajuste perfecto, ¿sí? Yo en esta ocasión la voy a dejar tal cual, que es al centro. Y quedaron mis gráficas lo más parecido, sino que idénticas a las que están en el lado derecho. También nos puede pasar que nos digan, necesito que me hagas estas gráficas, ¿sí? Ya no va a ser de manera visual, sino está escrito. Y las tengo que ir representando. ¿De qué manera lo voy a hacer? Yo tengo aquí una base de datos sobre ventas mensuales de producto 1, producto 2 y su total de ventas. De primera instancia me pide que yo realice un gráfico de barras correspondiente al total de ventas de los diferentes meses, ¿sí?
aquí me está especificando qué tipo de gráfico quiero realizar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Selecciono lo que son los meses. Sostengo con control para poder seleccionar el total de ventas. Simplemente me vengo y otra vez a mi gráfico y utilizo. No me está diciendo que es un gráfico en 2D, en 3D. Simplemente me dice que es un gráfico de barra. Yo lo voy a dejar en 2D. Aquí lo tengo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para ir agregando las demás gráficas, ¿sí? Entre más pequeño, menos se ven los meses. Posteriormente me pide realizar un gráfico de barras apiladas de los meses de enero, febrero y marzo, ¿sí? Solamente los meses de enero, febrero y marzo. No me está pidiendo un total de ventas, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, selecciono, ¿sí? Lo que me están solicitando. Ahora sí, me está indicando que sea un gráfico de barras apiladas. Aquí ya tengo mi segunda gráfica. Posteriormente, me solicitan un gráfico de barras apilada de los meses de abril, mayo y junio, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, seleccionar mis datos. Tengo que seleccionar la categoría. Aunque no mencione los meses, lo tengo que hacer. Lo manejo con control nuevamente, selecciono abril, mayo y junio. Posteriormente, la categoría producto y selecciono los datos. De igual forma, producto y selecciono. Una vez que seleccioné, me vengo nuevamente y me está pidiendo que sea nuevamente apilada. ¿Sí? Aquí ya tengo mi tercer gráfica. Ahora bien, me pide que yo realice un gráfico circular del total de ventas mensuales para saber qué fracción de nuestras ventas se realizó. ¿Sí? Está pidiéndome el total de ventas. Ya no me está pidiendo lo que son producto 1 y producto 2. Selecciono los meses y al igual que la primera, el total de ventas. La diferencia la hace, bueno, que acá voy a hacerlo a través de un gráfico. ¿Sí? Esto es nada más lo que me está solicitando. ¿Sí? Acá la voy a colocar. Por último, me pide que yo realice un gráfico de líneas de producto 1 y producto 2 que muestre su variación en todos los meses. ¿Sí? Selecciono nuevamente los datos. ¿Sí? Y aquí sí puedo seleccionarlos todos. Me vengo a esta parte de acá y aquí escojo el gráfico que me está pidiendo, que es de líneas. No me está diciendo si es apilada, ni si es 100% apilada, si es con marcadores o 100% apilada con marcadores. Simplemente me dice que es una de línea. Y esta es la que yo realicé. Aquí ya tengo mis 5 gráficas. Es importante tomar en cuenta mucho lo que se me está solicitando. Por último, tengo una gráfica, una base de datos, perdón, donde existen actividades para escolares, el número de mujeres y de hombres que las realizan, ¿sí? A veces por premura de tiempo nos solicitan o tengo que hacer una gráfica nada más para mostrarle para mostrarlo y no tengo el tiempo, pero bueno, selecciono
lo que yo quiero mostrar. En este caso, yo no quiero mostrar el total, solamente hacer comparativos entre hombres y mujeres de estas paraescolares. Con la tecla F11 creo una gráfica de columnas muy sencilla, donde hago el comparativo, ¿sí? En donde se ven los datos de quiénes juegan más fútbol, si las mujeres o los hombres, en los de taekwondo, quiénes son los que más practican este deporte, ¿sí? Aquí yo ya obtuve un gráfico. De igual forma, Excel me lo transporta a otra hoja, llamándolo el gráfico 1, porque no tengo en mis otras prácticas, no tengo algún otro gráfico. Pero si yo no quiero que esté en esta hoja de gráfico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mover el gráfico. Aparece este asistente en donde selecciono dónde deseo colocar el gráfico. Aquí lo tengo en esta hoja nueva. Posteriormente, lo tengo en lo que es en objeto. Y yo tengo que indicarle a Excel dónde quiero que ese objeto, o sea, esa gráfica, sea colocada. Yo le voy a decir que sea en mi práctica número 6 y le doy a aceptar. Y aquí tengo ya la gráfica, ¿sí? Recuerdo que les comenté que en Excel, en versiones anteriores, se podía sacar lo que eran los gráficos de cilindros, de pirámides, de cono, ¿sí? Si yo quiero hacerlo a través de esta gráfica de 2D, no me va a permitir hacerlo, ¿sí? Posteriormente voy a tener que seleccionar mis datos, crear una nueva gráfica, ¿sí? En esta ocasión lo voy a hacer en 3D. Y así queda mi gráfica, ¿sí? Si yo selecciono los elementos que tengo aquí de la gráfica y le doy botón derecho para dar formato a serie de datos, no me maneja esa opción. En cambio, si yo selecciono... Le escribiste el precio normal. Sí, es que lo estaba haciendo así como tú lo estabas poniendo. Bueno, está bien, hija, sí. Si yo selecciono mi gráfico y me vengo acá con el botón derecho del mouse y le doy dar formato a serie de datos, me va a arrojar el formato. Y aquí es donde yo puedo hacer que esta gráfica sea de pirámide completa, de pirámide parcial, de cilindro, de cono completo o de cono parcial, ¿sí? La que maneja por default el Excel es la de cuadro, ¿sí? Yo en esta ocasión la voy a dejar como pirámide completa. De igual forma, voy a dejar esta. Y así va a quedar mi gráfica. Para concluir, quiero comentarles que Excel es una herramienta que hoy en día se ha vuelto de mucha utilidad e importancia, ya que nos permite pues ingresar datos y entre sus múltiples funciones nos facilita el trabajo. Las gráficas nos permiten tener una imagen más amplia de los datos, los cuales nos permiten visualizarlos y comprenderlos. Pero sí es importante que no olvidemos que para poder realizar las gráficas debemos de tener el conocimiento básico de Excel y los pasos que acabo de compartir con ustedes para poder crearlos. De igual forma, pues me permito argumentarles que la práctica es importante para poder lograrlo, que las gráficas pues se deben utilizar de acuerdo con la labor que vayamos a emprender,
y que no es simplemente escoger con la que más nos guste a nosotros, ¿sí? Sino que se adapte a nuestras necesidades. Y bueno, de mi parte es todo. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, maestra Rubí. Pasamos entonces ahora a la sección de preguntas. Si gustan escribirla en el chat o si quieren levantar su mano en la barra de herramientas, adelante. ¿Alguien que quiera realizar alguna pregunta? Ahora ya empiezan las felicitaciones, maestra, por su ponencia. Una excelente conferencia, comenta Sveidi. Gracias. Comentan, maestra, que ha sido muy clara la información. Al parecer todo ha quedado bien claro. Un comentario de la profesora Idemi Aguilar. Menciona que es importante recalcar que las gráficas deben construirse de acuerdo a las variables que se manejan y no a nuestro gusto como punto de vista. Bien, parece que todo ha estado muy claro, maestra. Le agradecemos su presentación. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación, agradece a la maestra Rubí del Carmen Pérez Ábalos por el tiempo y esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos, así como su experiencia en el uso y creación de gráficas en Excel. Hoy en día tenemos que tener a nuestra disposición una gran cantidad de datos e información, y resulta muy útil entonces tener formas de presentar esta información de manera concisa y resumida, como lo son las gráficas de Excel, por lo que saber manejar de manera adecuada estas características y ventajas que ofrecen es muy necesario para dar a entender lo que queremos mostrar. Agradecemos nuevamente su participación, maestra Rubí. ¿Gusta usted agregar algo? Sí, gracias. La verdad, Excel es una herramienta muy funcional, ¿sí? Simplemente lo que se tiene que hacer es practicar, ¿sí? Cuando he impartido este tipo de cursos, a mis alumnos siempre les comento que se mentalicen y que piensen que no el hecho de que las vean tan sencillas es algo fácil, ¿no? Sino hay que pensar qué es lo que voy ahora sí que a plasmar a través de las gráficas, ¿sí? Y bueno, la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación, a través del área de atención académica, impartimos estos cursos y bueno, invitarlos para que asistan y participen con nosotros. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.